Hola chicos, una vez más, bienvenido a tu curso Aprende Fácil. Muy bien, ese es nuestro primer ejercicio propuesto sobre series de Lorentz. Nos dice, en el problema, expanda la función indicada en una serie de Lorentz que sea válida para el dominio anular propuesto. Esta función, f de z es igual a 1 menos e a la z sobre z cuadrados. El dominio anular es 0 menor que la magnitud de z. Muy bien, lo primero que vamos a hacer será reescribir nuestra función. Esta función se puede reescribir f de z igual a 1 z al cuadrado que multiplica a 1 menos e a la z. Recordamos que la función e a la z en su desarrollo de series puede venir a ser representada por 1 más z sobre 1 factorial más z cuadrados sobre 2 factorial más z cubo sobre 3 factorial más z a la 4 sobre 4 factorial y así sucesivamente. Muy bien, si ese es el caso, de acá podemos observar que nuestra función propuesta no es más que el producto de 1 sobre z cuadrados que multiplica a 1 del negativo de esta función. O sea que sería 1 menos 1 menos z sobre 1 factorial menos z cuadrados sobre 2 factorial menos z cubo sobre 3 factorial menos z a la 4 sobre 4 factorial y así sucesivamente. Bien, con eso ya establecido, aquí notamos que este valor se anularía y al realizar el producto de esas expresiones, lo que tendremos es menos z, en este caso, sería menos z sobre z sub 2. Vamos a borrar acá. Lo que tendríamos sería 1 sobre z por 1 factorial negativo. Acá tendríamos menos 1 sobre 2 factorial. Acá tendríamos menos z sobre 3 factorial. Y acá tendríamos z cuadrado sobre 4 factorial. Y así sucesivamente hasta el infinito. De acá entonces se concluye que esta serie converge para el dominio anular propuesto, que en ese caso es 0 menos z. Y la razón es que esta serie converge también para ese dominio. Por lo que ya hemos encontrado el desarrollo en serie de Lorentz para la función propuesta en el dominio anular requerido. En este segundo ejercicio nos dicen, en el problema, expanda la función f de z igual a 1 sobre z menos 1 por z menos 2 en una serie de Lorentz que sea válida para el dominio anular propuesto, donde el dominio anular propuesto es z mayor que 2. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es reescribir nuestra función f de z igual a 1 sobre z menos 1 por z menos 2. Utilizando fracciones parciales,
Vamos a hacerlo brevemente por acá. Voy a dar referencia. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que 1 será igual a que multiplica a z menos 2 más b que multiplica a z menos 1. Si asignamos el valor de z, si tomamos z igual a 2, a se anularía, por lo que b sería igual a 1. Digamos, a se anula. Eso sería 2 menos 1, sería 1, por lo que b sería 1. B es igual a 1. Si tomamos el valor de z igual a 1, b se anularía, por lo que a sería igual a menos 1. Donde se concluiría que a es igual a menos 1. Muy bien, por lo que podemos, en este caso, si tomamos b, podría ser menos 1 también. Es indiferente. Lo que vamos a hacer es reescribir esa expresión f de z como la suma de estas dos fracciones. Sería, voy a tomar a como b y a b como a. Entonces tomaría lo siguiente. 1 cambiando 1 z menos 2 menos 1 sobre z menos 1. Muy bien. Esa sería nuestra nueva función. Como nos interesa encontrar una serie, una representación en serie para este dominio anular propuesto, estas expresiones las vamos a volver a reescribir. Entonces, con ese propósito, escribimos f de z ahora igual a, eso lo podemos escribir como 1 que multiplica z a través de 1 sobre 1 menos 2z, que resta a la expresión 1 sobre z se multiplica a 1 sobre 1 menos 1 sobre z. ¿Por qué hemos reescrito estos resultados de esta forma? Para poder aplicar la serie geométrica o el desarrollo de la serie geométrica que tiene la forma 1 sobre 1 menos z, la cual se expresa como 1 más z cuadrado más z a la 3 y así sucesivamente. Bien, con eso en mente, lo que vamos a hacer es sustituir en cada una de las fracciones que hemos obtenido. Entonces, para esta primera fracción, lo que vamos a tener es un z que va a venir representado por 2 sobre z al momento de sustituir en esta serie geométrica. Bien, con ese concepto en mente, nuestro f de z va a ser igual entonces a 1 sobre z que multiplica a 1 más 2z más 2z, eso es z al cuadrado, más 2z cubo, y así sucesivamente. Y todo eso va a ser restado de 1 sobre z, ahora sustituyendo nuestro z como 1 sobre z, que multiplica a 1 más 1 sobre z más 1 sobre z cuadrados más 1 sobre z cubo
y así sucesivamente. Si realizamos el producto de estas expresiones y posteriormente realizamos la diferencia, vamos a tener el desarrollo requerido. Entonces f de z va a ser igual 1 sobre z por 1 menos 1 sobre z por 1. Se hace evidente que este primer término se anularía. Si multiplicamos 1 sobre z por 2 sobre z, tendremos 2 sobre z cuadrados. 2 sobre z cuadrado sumado, o en este caso restado, de menos 1 sobre z por menos 1z sería 1 menos 1 sobre z, o sea, tendríamos 1 sobre z cuadrados como nuestro primer término. Si continuamos con las operaciones, menos 1 sobre z, eso sería por 2, 2 al cuadrado por z cuadrado. Acá sería z al cubo, restado de menos 1, en este caso, menos 1 sobre z al cubo. Tendríamos entonces más 2z menos 1 sobre z al cubo. Siguiendo en ese orden, tendríamos 2 a la 3 menos 1 sobre z cubo más 2 a la 4. Si adicionáramos un término adicional, 2 a la 4 menos 1 sobre z a la 5, y así sucesivamente. Y ese desarrollo de acá sería nuestro desarrollo en serie de Lorentz para la función propuesta en el dominio anular requerido. Bien, en este tercer ejercicio nos dicen: expande la función f de z igual a 1 sobre z, multiplica 1 menos z al cuadrado, que sea válida para el dominio anular propuesto. Magnitud de z mayor que 1. Muy bien. Como en casos anteriores, aquí lo que se desea obtener es una serie que converja al dominio anular que se nos propone. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería reescribir por acá nuestra función propuesta, f de z igual a 1 sobre z menos z al cuadrado. Seguido de eso, lo que vamos a hacer para poder utilizar alguna serie que nos permita obtener la función representada para ese dominio anular sería volver a reescribir esa expresión. Entonces, valiéndonos de eso, lo que vamos a hacer es a reescribir esa expresión como 1 sobre z al cubo, que multiplica a 1 menos 1 sobre z, todo esto al cuadrado. Muy bien, recordamos que la serie geométrica de la forma 1 sobre 1 menos z viene dada por la expresión 1 más z cuadrados más z cubos y así sucesivamente. Muy bien, entonces en esta representación ya de nuestra función propuesta se hace evidente que podemos aplicar esta serie o desarrollar esta serie solamente con sustituir z igual a 1 sobre z. Por conveniencia, voy a escribir esa expresión de la siguiente manera. Muy bien.
Siendo este el caso, lo que vamos a hacer ahora es a sustituir en nuestra serie esta expresión. Entonces, ¿qué vamos a tener? F de z va a ser igual a 1 sobre z a la 3 que multiplica a 1 más, en este caso sería menos 1 a la z. Voy a borrar esta parte. Más menos 1 a la z más menos 1 a la z cuadrados más menos 1 a la z cubo y así sucesivamente. Muy bien. Todo eso cabe recordar que está elevado a un exponente 2 negativo. Para hacer el desarrollo de esa expresión nos vamos a valer ahora del teorema general de los binomios. De nuestro curso de álgebra sabemos en qué consiste el teorema, por lo que sencillamente haremos la aplicación. Esto implica que 1 sobre z cubos va a ser igual a 1 sobre factorial más, en este caso sería menos 2 sobre 1 factorial que multiplica a menos 1 sobre z. Acá sería más menos 2 por ahora menos 3, todo esto sobre 2 factorial que multiplica a menos 1 sobre z cuadrados. Sumado de esto, continuar por acá abajo, sería la secuencia menos 2 por menos 3 por menos 4 sobre, estábamos en 2 factorial, sería 3 factorial que multiplica a menos 1 a la z a la 3 más, siguiendo la secuencia, sería menos 2 por menos 3 por menos 4 por menos 5 sobre 4 factorial que multiplica a menos 1 a la z a la 4, y todo esto así se extiende hasta el infinito. Muy bien, con esto en mente, lo que vamos a hacer, ya con esta expresión, lo que vamos a hacer es a desarrollar este resultado para obtener nuestra representación requerida. ¿Qué vamos a obtener? Aquí vamos a obtener 1 sobre z a la 3 que multiplica a 1. Vamos a tener 1 sobre z a la 3. Acá tenemos menos 2 por menos 1 va a ser igual a 2 positivo. Entonces, sobre 1 factorial va a ser 2. Evidentemente, 1 factorial es 1 por 1 a la z cubo por z. Sería entonces más 2 a la z a 4. De acá, continuamos, tendríamos esto al cuadrado va a ser igual a 1 sobre z cuadrados. Este 2 y este 2 se anularían, por lo que vamos a tener que acá solamente 3 positivo, 3 sobre z a la 5. De acá observamos que vamos a tener ese 3 con ese 3 se anularía, valor negativo, sería menos 1 por menos 4, sería menos 4
entonces sería más 4 sobre z a la 6 y así sucesivamente. En consecuencia, ese resultado de acá va a venir a representar nuestra función o la expansión de nuestra función para el dominio anular propuesto. De esta manera concluimos este ejercicio.